me falta algo, o sea, no me siento motivado. No me siento motivado. Entonces, la federación es un ejemplo de ello. Yo me puse con la federación, tengo un buen equipo de colaboración, cada vez pues tenemos más gente con ganas de colaborar, hay que agradecérselo porque las federaciones autonómicas son lo que son y de un deporte minoritario pues ya te lo puedes imaginar. Entonces, bueno, pues sí que todo el mundo se brinda, hay gente que siempre se ha brindado para echar una mano a la federación, pero te digo que es muy gratificante porque de poco que se hacía hemos hecho un poquito más y enseguida ha habido pues unas ganas de desarrollar, y de hecho ahí está, o sea, hay gente que está trabajando con nosotros en la federación que está haciendo un trabajo magnífico, estupendo, y que creo que bueno, pues esto nos llevará con el futuro pues a tener todo lo que es Zaragoza y Aragón, que ya lo está. Lo que pasa que no se ve, es que muchas veces nuestro problema es que nuestro deporte no se ve. En invierno, que ya lo conocéis muchos de los que estáis aquí, estamos navegando en el Ebro. Lo que pasa es que es de noche y no se ve directamente, no se ven las piraguas. En verano sí que se ve y es una estampa, yo creo que de las más bonitas que he visto, ver una puesta de sol en el Ebro con todas las piraguas, con todos los chavales que están navegando, es una estampa preciosa. Uno se remonta y dice, bueno, pues las primeras embarcaciones están datadas de hace 6.000 años. Exactamente. 6.000 años. Y fueron los indios americanos cuando llegó Cristóbal Colón, entonces ya comenzó de alguna forma a calificarse y a denominarse lo que iba a ser posteriormente. Y luego de esa necesidad de desplazarse, tanto primero las personas como luego también los materiales y las mercancías, resulta que en Canadá, creo recordar que a mediados del siglo XIX se les ocurre que eso puede ser divertido y hasta deporte. Y entonces a partir de ese momento es cuando se convierte en deporte, cuando se convierte en entretenimiento, cuando se convierte en una actividad física y cuando ya se empieza a reglamentar y a legislar sobre ese deporte, ¿no? Luego es un deporte muy joven también. Sí, la verdad es que nuestro deporte tiene, pues eso, como tú bien decías, en un principio era una necesidad, la necesidad de desplazamiento. Bueno, hay vestigios, pues yo creo que pues de hace más de 6.000 años probablemente. Pero luego el gran desarrollo evidentemente fue en el siglo XIX y ya durante el siglo XX. Hay que pensar que el piragüismo me parece que fue de los primeros que entraron en el Comité Olímpico. O sea, en el 36 yo recuerdo haber visto fotos ya de gente compitiendo en piragüismo. Entonces es un deporte que siempre ha estado, que tiene su repercusión, si bien es verdad, mucho más en Centro Europa, lo ha tenido históricamente en Centro Europa, pero bueno, ha llegado al sur. Ahora pues Italia y España son un poco un referente en el piragüismo. Somos un equipo potente en España en todas las modalidades, te diría yo. En los últimos ha habido ahora aquí en la SEO de Urgel un campeonato del mundo y hemos conseguido 4 medallas. O sea que yo creo que estamos ya en cualquier disciplina, pues estamos en un nivel ya pues de pudiendo compararnos con cualquier otro país. Y luego además, luego te preguntaré si hemos perdido o hemos recuperado el Ebro. A ver lo que me respondes. Eso es largo, ¿eh? Y lo que se puede hacer, bueno, tenemos tiempo. En 5 minutos más o menos, las personas que quieran preguntar alguna cosa, que levanten la mano. No pasa nada, pueden preguntar, pueden hablar, porque si no les obligaremos, porque esto es como en los concursos de televisión, se les pone el micrófono delante. Por ahí tiene que estar Alex García preparado para poner el micrófono delante, ¿eh? Pero hay cosas también que me gustaría preguntarte, al margen de lo del Ebro y tal, ¿no? El cambio tan profundo que ha habido con las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y la nueva forma de ver el deporte en los últimos 10 años, que ha cambiado muchísimo todo. Hablabas de las aguas bravas y hablabas también de otro tipo de competiciones, más de riesgo, ¿no? Si no de riesgo, por lo menos de emoción. Me gusta a mí más la palabra emoción que el riesgo, porque el riesgo tenemos cuando nos levantamos todas las mañanas y vemos lo que nos queda pasar durante todo el día. Pero sí, más que nada de emoción y de competitividad y de búsqueda de lo que es la persona en un entorno maravilloso como puede ser pues nuestro Pirineo o cualquier otro tipo de lugares de nuestra comunidad, y que al fin y al cabo eso hace más grande todavía este deporte.
Sí, bueno, la verdad es que ahora en Zaragoza estamos pues en un momento, yo creo, de piragüismo fantástico. Yo siempre lo estoy diciendo últimamente y creo que es verdad. Lo vamos a conseguir poner de moda, ¿eh? Muy a pesar, y aquí vamos a tirar de las orejas a los medios, muy a pesar de que a veces os cuesta publicar noticias de piragüismo. Hay que tiraros de las orejas también, con cariño, eso sí. Entonces, digamos que estamos en buen momento porque tenemos un magnífico canal de Aguas Bravas, hecho recientemente, y bueno, tenemos unas posibilidades de desarrollo de las Aguas Bravas impresionantes. O sea, estamos aquí distantes de País Vasco y Cataluña, que son las potencias de las Aguas Bravas en España, y tenemos unas posibilidades de clima que no es ni parecido. O sea, aquí pues hay inviernos que son más duros, de 0 grados o de menos 5 grados, pero vamos, es casi una anécdota. O sea, normalmente se puede practicar pues prácticamente todos los inviernos, estar practicando perfectamente haciendo Aguas Bravas. Yo creo que ese es un poco el banderín de enganche que va a ser el futuro desarrollo del piragüismo, una cosa que prácticamente era inexistente en este momento en Zaragoza. Hay otro desarrollo que también se va a dar muy próximo y que yo creo que va a estar ya, es el turismo náutico. Nosotros como federación cada día tenemos más demanda de gente que quiere navegar. Gente que quiere navegar, oye, yo quiero navegar. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se organiza? Porque lo importante, y los aragoneses tenemos siempre muy buenas materias primas, muy buenos profesionales, pero nos falta la comercialización. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el primero, tristemente hay que armarse de paciencia, lo primero de todo. Porque, bueno, pues esto conlleva pues unos permisos de navegación, que son unos trámites un tanto farragosos, son un poco lentos. Cuando yo, es que claro, son cosas que no entiendo, y como no entiendo, pues me termino enfadando un poquito, ¿no? Porque, bueno, tú te puedes bañar en el Ebro y te puedes meter con un neopreno en el Ebro y te puedes meter con unas botas de pescar y te puedes meter... Porque, bueno, ahora ya todo el mundo conocéis, porque todo el mundo somos aquí un poco del gremio, está el famoso mejillón cebra, que parece que nosotros somos los propagadores de esta plaga. Pues no, hay que decir que no. O sea, hay muchos vectores de propagación del mejillón cebra y, bueno, hay que utilizar los ríos. O sea, aquí tenemos otra persona que está perfectamente vinculada al Ebro y que lucha por el Ebro a brazo partido. Y lo que queremos todos es la utilización de los ríos. Joder, si están para eso, están para eso. El problema es que muchas veces pues no hay condiciones higiénicas, pero perimetrales, o sea, de acondicionamiento de orillas, la limpieza, que hasta eso estamos dispuestos a hacer, están dispuestos a hacer hasta limpiar el Ebro, pero tampoco quiero transmitir una imagen de suciedad. O sea, la calidad del agua en este momento, hay una compañera aquí también que lo conoce, es una calidad buena. O sea, yo creo que es de las mejores que ha habido históricamente en este momento. La calidad es buena. Lo que pasa es que ves las orillas, ves la porquería, ves el plástico, ves no sé. Entonces eso, pues normalmente retiene, sobre todo a los chicos. ¿Esto qué es? A los chicos y a los padres. Sobre todo. ¿Verdad que sí, chavales? Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a enseñar que eso no es así. O sea, pero para eso es lo mismo que tú cuando vas a un bar. Si ves el papel en el suelo, pues a lo mejor lo tiras. Si no ves un papel en el suelo, desde luego no lo tiras. Pues nuestra pelea un poco va por ahí. O sea, contra más gente se monte en las embarcaciones, disfrute del Ebro, disfrute de los ríos, menos vamos a ensuciar y contaminar. Porque esto va a ser así. Entonces nuestra pelea un poco ya sociológica, ya no tiene que ver mucho con el deporte, pero en realidad nuestra pelea va un poco por ahí, en que defendamos los ríos disfrutándolos. El próximo día 11 tenéis previsto celebrar las tradicionales regatas del Pilar de Piragüismo, ¿eh? Sí. Entonces la pregunta es, ¿hay río para eso? Pues intentaremos. ¿Vais a echar un poco más de agua o qué? No, la verdad es que yo creo que el dragado famoso, bueno, hay varias cosas. El Azud es una obra que yo la manifiesto, o sea, y hay gente en contra y a favor, como en todo. El Azud fue un acierto, o sea, la navegación o el nivel de calidad de navegación que he conseguido con el Azud, pues es incuestionable, o sea, directamente, incuestionable.
Para nosotros tenía que haber sido más alto, directamente, o sea, más alto, porque, bueno, pues creemos